Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos en un ciclo más, el número 133 de esta semana. Em, por favor, si tienen algún tipo de tema, comentario, inquietud incluso de investigación, les pedimos que manden su correo a investigations@calogero.grifasi.com para verlos aquí presentados. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bien, muy bien, gracias. Miriam, lista y preparada ya después del debut magistral de un excelente tema de la semana pasada. Lista. ¿Cómo te sientes después de haber tenido la experiencia de de las sesiones de investigaciones? Bueno, con ganas de más. Pues Gracias. Silvia. pues bienvenida, porque estos viajes les invitamos a todos a través hoy de tus ojos y tus sentidos como parte de soporte y con el timón por mi parte como operadora. Vamos a ver qué arroja la sesión, ¿no? Qué Sí, arroja el ciclo. Les recuerdo que el ciclo no se sabe por parte del soporte. Miriam, en este caso, no tiene idea de lo que vamos a ver para que de manera lo más neutral posible entre a campo hipnótico y nos platique y nos cuente qué siente y qué ve y qué percibe. Muy bien. Voy a contar de 5 a 1, Miriam. Y a 1 estarás completamente relajado. 5, 4, 2, 1. Miriam, cuento de 1 a 3 y a mis 3 escuchas y detectas qué frecuencias vibratorias produce la práctica de la oración de todas las religiones. 1, 2, 3. ¿Qué percibes? frecuencias vibratorias que abren campos, o sea, abren multidimensiones cercanas a la persona que las emite. Abren distintos campos multidimensionales simultáneos. Eso es lo que veo. ¿Algo más? Sí, veo o sea, la vibración, las ondas vibratorias de la oración y depende desde dónde se hagan o se emitan, abren portales a distintos campos y veo parasitación, Lo ves parasitación. contaminado. Sí, sí. Parasitación. Muy bien. ¿Cómo visualizas o percibes el campo de energía de las frecuencias vibratorias producidas por las oraciones? Son la vibración la percibo desde lo que sería la física, la onda partícula muy densa. O sea, la onda partícula va muy densa, es muy abierta y entonces puede entrar parasitación.
y lo que percibo es que como estas oraciones están cargadas de súplica, de dolor, de culpa, entonces es un caldo de cultivo importante para que entren ondas o seres que no son precisamente lo que la persona cree que está evocando. Ujú. ¿Algo más? Veo ondas así en movimiento, como ondulante, muy abiertas y entra de todo, o sea, todo lo que puede haber en cualquier ambiente de baja vibración entra. Ujú. Muy bien, vas a continuar observando el campo de energía producido por las diversas prácticas de oración. Ahora dime, ¿existen diferencias entre las frecuencias creadas por las oraciones de las religiones occidentales en comparación con las orientales? A Sí, mis tres me dices qué captas. Uno, dos, tres. sí. ¿Qué percibes? Cuando veo las ondas que emiten las occidentales y veo las ondas que emiten las orientales, el tipo de parasitación que entra o el tipo de interferencia que acoge esta energía y se alimenta de ella son distintas. Son distintos, podríamos decir, distintos grupos. em, que forman parte de distintos tipos de parasitación. En el oriental veo más tipo como podríamos llamar draconianos y reptilianos, y en el occidental veo como también veo reptilianos y veo también como muchos humanoides o tipos de humanoides, y también veo insectoides más que en el oriental. Entonces, ¿es la mezcla diferente entre Oriente y Occidente? Sí, sí, es como si Oriente dirigiera este tipo de vibración o de ondas enfocados más a un sector de interferencias, y Occidente estuviera como más centrado en otro sector, por la manera de evocar, y también desde dónde parte. Veo que en Occidente hay mucho sacrificio, mucha culpa, y en Oriente veo otro tipo de evocación, como si se hubieran Obs- construido en distintos tipos. sí, observa y en Oriente es la evocación a qué se refiere. Mucha evocación a lo que sería el perdón de los ancestros, el merecimiento de los ancestros, el éxito, la fortuna. Mm, Eso es lo que veo. entonces es más súplica. Ujú, Sí, correcto. Hay condiciones, circunstancias que ves que se crean en el éter cada vez que un ser humano ora, sino o parcialmente. sí. En caso de ser afirmativo, ¿cuáles son? Se va abriendo la persona en sí, la persona que ora, va abriendo y va construyendo como un circuito una conexión con estos seres que lo parasitan, y a la misma vez hay una retroalimentación. Es decir, la persona deja de estar en sí y se extiende hacia afuera de sí, contactando con entidades o seres o energías. ¿Algo más?
Eso es lo que veo. En el acto ahora de rezar, salgamos de la oración. Ahora vamos al acto de rezar. ¿Hay diferencias entre la oración y el rezo? Enfócate en el rezo. En el rezo, como tal, lo percibo como palabras con una vibración repetitiva. Es decir, en el rezo es como lo percibo como si fueran unos mantras que dicen lo mismo, el rezo. Y el rezo emite una onda, partícula muy igual, que contacta con algo prácticamente con lo mismo. En cambio, cuando veo la oración, lo veo distinto, Ujú, ¿cómo lo percibes? como que se abren distintos campos. La oración depende mucho más de cómo la componga la persona que la está emitiendo. En cambio, el rezo es más como mántrico, como un sonido mántrico, como boom, en la misma frecuencia. ¿Tiene un patrón el rezo? Sí, Ujú. sí. Y ¿Qué lo sus veo muy ligado a los budistas, al budismo. Ujú. ¿Qué sucede si la oración vocal no se combina con la atención y por lo tanto no se recita en plena presencia? Cuando no se centra en la atención, la oración Exacto. vocal, o sea, la emisión sonora, Ujú, bueno, entonces todavía es como que te envuelves, o sea, la persona que lo hace, que emite esta oración y no se centra en la presencia, pues todavía es como si se parasitara de muchas cosas alrededor, como si la envolviera una energía que es como, como turbia, como turbia, no se acaba de definir. ujú. Muy bien, Miriam. Ahora, en mis 3, vas a profundizar aún más para observar lo que sucede con el cuerpo mental durante la práctica de oración. Uno, 2, 3. Durante la práctica de oración, el cuerpo mental empieza a crear imágenes, formas mentales. Estas formas mentales a veces son muy similares en distintas personas que forman parte de lo que podría llamarse misma filosofía o misma religión. Entonces se crean egregores. El campo mental crea egregores. ¿Algo más? Eso es lo que veo. Ahora, Miriam, observa el cuerpo emocional durante la práctica de la oración. Uno, 2. Bueno, durante la práctica de la oración veo el cuerpo emocional que podría estar colocado energéticamente en el plexo solar y veo cómo se abre, depende quién lo haga y de qué forma lo haga, se abre completamente y se impregna de, de, de parasitación también. Es como si se abriera el plexo solar y se cerrara y guardara eso dentro.
Ahora vas a salir del campo eh, emocional y mental para que observes el cuerpo sexual durante la práctica de oración. ¿Qué percibes? Bueno, veo el cuerpo sexual que se convierte como en un motor que genera energía. Este motor activa, o sea, el cuerpo sexual activa la energía y esta energía va pasando por el cuerpo emocional y el cuerpo mental y bueno, y desde fuera la están absorbiendo, pero como si fuera un festín. Es el motor que genera todo el impulso de la oración. Vas a desconectar absolutamente de toda la información previa percibida. Ahora observa lo que sucede en el campo energético de la persona que reza cuando la oración va acompañada de varias postraciones. A las 3, observa la mecánica de la oración y dime qué percibes. 1, 2, 3. Uf. Bueno, lo que veo es cuando la persona acompaña su oración de postraciones, en el momento en que la persona evoca o pide algo, está cediendo su poder cada vez que se inclina. Es como si lo dejara todo en manos del exterior y cada vez que hay una postración o una inclinación hay como un cese, una donación absoluta del poder y de la energía y a la misma vez un intercambio con entidades o seres a los que se solicitan que, 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 que toman el poder de la persona, que es como incluso veo una persona que se postra y veo una entidad que pone el pie sobre él. ¿Lo somete? Sí, energéticamente sí. Ujú. ¿Algo más que percibas en el campo energético? Bueno, veo que en el campo energético, cuando las personas realizan estos actos o estas acciones, mm, existe como una necesidad de hacerlo más. Es decir, hay como una adicción energética en el campo energético de la persona y necesita hacerlo con asiduidad, ¿no? Ujú. Eso es. Muy bien. A mis 3, ahora vas a observar la mecánica de la oración cuando se acompaña con las manos unidas. 1, 2, 3. Vale, cuando veo la mecánica de la oración con las manos unidas, es como lo que veo cuando la persona pone sus manos así, es como una retroalimentación y veo que ali- se alimenta o se retroalimenta entidades o seres que están como en el campo de la persona y de alguna forma se sella para que no entre nada más. Es como que ya se le ha concedido ese espacio a esas entidades externas o energías externas. Es como que lo cierras. Ahora observa la mecánica de la oración realizada en la postración de rodillas. Cuando veo la postración de rodillas, veo la cesión de la persona de lo que sería su campo de movilidad. Y veo una cesión de su propia elección o de su libre albedrío.
al estar de rodillas, las entidades o la energía a la que se refiere, que él no lo sabe, pero se está refiriendo Mm, a otros campos energéticos, se postran en su cabeza y lo limitan a nivel movimiento físico, pero no es físico, sino que es energético y de libre elección. muy bien. Ahora, observa el acto de oración realizado levantando las manos hacia arriba. ¿Qué percibes? Cuando veo este acto de oración levantando las manos hacia arriba, veo un tubo energético que desciende y veo se pueden producir semiposesiones o entradas de entidades en la persona que lo está haciendo. Son como lo que le llaman momentos de éxtasis en ciertas em, em, cultos o actividades. Mm. Entonces se crea como un tubo energético y se pueden dar posesiones. ¿Y esto es a través de las manos? Esto es a través de la evocación de las manos hacia arriba y esta posición abren totalmente lo que sería su, su, su glándula pineal o su conexión con lo cósmico y hacen una entrada directa y entonces se manifiestan a través de ellos. Ujú. ¿Algo más? Pueden ser seres desencarnados, pueden ser seres de otras dimensiones, mm, pueden ser incluso seres desencarnados que parece que está la persona normal, pero está totalmente poseída, Ujú. dando una oratoria, ofreciendo una misa. Siempre en contemplación del plano en etérico, observa las diversas prácticas de oraciones libres con respecto a las recitaciones de oraciones litúrgicas. ¿Qué captas al respecto? Vale, las oraciones libres no las veo tan cargadas de parasitación y a veces son como, las veo como evocar a la naturaleza, por ejemplo. No lo veo tan cargado de parasitación. No obstante, depende desde dónde se hagan, si se hacen desde la culpa, desde la súplica, desde el pedir, desde la carencia, puede también parasitar, pero las veo como algo más alegre. Las veo como pueden ser cantos, puede ser algo más alegre. Y las litúrgicas, bueno, las veo que la persona que está ejerciendo este tipo de oraciones, porque veo que es una persona que las ejerce ante un grupo, puede tener este tipo de entrada de entidad y veo que hay un efecto hipnótico grupal para quienes la están escuchando. Por ejemplo, los gurús y gente así. Ujú. Eso ¿Qué es lo que más? veo. Bueno, veo que las litúrgicas van muy ligadas a lo que sería la, la- la hipnosis grupal o llevar a las personas a estados colectivos de manipulación Ujú, o ujú, ujú. hipnosis, manipulación. Y es un poco como en grupo. Manipulación a través de la hipnosis. Sí, a través sí, a través de la hipnosis colectiva, Ujú, de la influencia colectiva en el grupo, pero no es la persona que las realiza, ¿eh? Es lo que la persona ha evocado y la persona emana. ujú, ujú. Muy bien. Investiga ahora
¿Qué es capaz de crear la oración? Es decir, todos los aspectos de la acción de esta práctica, más allá, ahora sí, expande todo en 360, arriba y abajo, para que observes más allá de las intervenciones de las entidades recordadas por la fe del creyente. ¿Qué percibes? Bueno, la oración como tal muchas veces es la misma, es decir, lo que sería la composición de las palabras que se evocan en la oración está compuesta y se transmite de generación en generación. Y normalmente se repite lo mismo en distintos idiomas, con distintas vibraciones energéticas, pero lo que produce es pérdida de la persona de su libre albedrío o de su libertad y va creando como una configuración mental que lleva a las personas a más o menos estar controladas. Podríamos decir que la oración como tal es como control mental. En esta parte termina el protocolo y vamos a iniciar la parte de la exploración del protocolo libre. Esta parte del control mental, quiero que observes cómo se conjuga para la apertura de los campos. Quiero saber si al momento de abrir los campos dimensionales a través de la oración se infiltran algún tipo de dispositivos para este control. ¿Qué percibes? Sí, de hecho, a ver, lo que percibo y lo que veo es, dentro de las oraciones, las palabras que contienen las oraciones tienen códigos energéticos. Estos códigos energéticos se transmiten de generación en generación y se pasa entre las personas. Aprendes un rezo que te enseñan de niño y tú lo transmites. Cuando esto se crea en grandes grupos humanos, por ejemplo, de habla hispana, anglosajones, se crean unos códigos que abren campos, abren portales y se controla a las personas grupalmente bajo unos códigos que se insertan. Es como si insertaran implantes, pero son implantes vibracionales, energéticos, que entran por el campo mental y van al campo emocional. ¿Dónde se albergan realmente? ¿En el campo mental o en el emocional? A ver, depende. Hay personas Ajá. que les entran por el emocional, personas que les entran por el mental, personas que les entran por el sexual, pero no importa dónde estén, están en todos los campos, porque Mm, como he dicho antes, el motor que mueve todo esto es el campo, lo que sería el campo sexual, la energía sexual. ujú. Es el motor base que mueve el mental y el emocional. Entonces, Miriam, si esto es un control de los tres campos, ¿cómo percibes que se pudiera definir en lugar de control mental? Control energético. Eso. Y las subdivisiones sería control en campo mental, control en campo emocional y control en campo sexual, y que se Es, pueden dar, sí, observa si se da la combinación de las tres o pueden estar, digamos, las dos en sus combinaciones diferentes, solo enfocados a algún campo, como
¿Dónde ves la salida de esa energía a través de ese control? ¿Por un campo o por los 3? Se puede dar en distintas personas o en distintos grupos, en distintos campos. Es decir, puede haber más control del campo mental, de la energía mental, más control del campo emocional y más control del campo sexual. Se da en distintos campos, en los 3. A veces se pueden dar las combinaciones, pero hay grupos, lo veo por grupos humanos, Sí, que sí. algunos están más en lo mental, otros más en lo emocional y otros más en lo sexual, en la energía sexual. Ujú, Y lo veo también por grupos humanos y por maneras de orar y por contenidos de las oraciones. Es decir, en Asia lo veo de una forma, en Europa lo veo de otra, en, en, en los países anglosajones de otra. ujú, ujú. Em, ¿Cómo sale esa energía? ¿A través de dónde? Físicamente en una manifestación energética, porque hablamos de lo vocal, pero hay oraciones que se crean no en silencio, pero tienen unas vibraciones diferentes, como los budistas, por ejemplo, que no Exacto. emiten algo con un código, pero es una sonoridad. Sí, sí. Cuando veo a lo que serían las oraciones judeocristianas, veo que es algo que sale más como del plexo solar, del corazón, porque está más ligado con el sufrimiento, la culpa. Hablo del contenido de estas oraciones, Sí. ¿eh? Ujú, Hablo del contenido de estas oraciones. Veo que es más por la parte del plexo solar, lo que sería el campo emocional, toda esta parte. Cuando hablo de oraciones más mántricas, tipo como el budismo, que es más una filosofía y no tanto una religión, veo que salen mucho de la garganta y de la parte mental, de esta parte de aquí, porque repiten palabras y crean vibración que entra en unos campos concretos, muy relacionado con los campos ujú, reptiloides. Y cuando veo otro tipo de oraciones, un poco como lo que serían las oraciones más, entre comillas, más laicas, lo que serían, por ejemplo, las Wicca, la magia Wicca, que también ujú, evocan y hacen claro. oraciones, veo que está mucho más conectada con el plano de la tierra y emerge del el campo más sexual. Ujú. Observas que estos campos densos que se aperturan, ¿hay algún tipo específico de apertura para la entrada? Ahora voy a especificar que hay una apertura para la entrada desde la súplica, el dolor denso, y existe otra apertura desde otra emanación energética más, una vibratoria más alta, menos densa. Sí. Ujú, Sí, depende la evocación desde qué lugar se haga, es decir, la obertura que genera la oración, desde qué lugar se haga, si se hace desde lo mental, desde lo emocional o desde lo sexual, da entrada a distintas energías. Esto es. ujú. ¿Cómo podrías definirme lo que percibes en ambiente energético para
entender cómo son las ondas, por qué se abren y por qué hay una vibración alta que se sigue conectando a esto, aunque el ser que está haciendo la oración tiene otra intencionalidad como de una vibración más alta. El ser que está haciendo esta oración está haciendo un cese de su poder y está abriendo campos para llegar a otros campos, pero en realidad lo que la persona está evocando es una carencia. Sobre todo hablo mucho de las del plexo solar, ahora estoy más centrándome en estos, desde Ujú, lo que sería los rezos o las oraciones judeocristianas. Entonces, la persona parte de una carencia o de pedir algo al exterior, dando por hecho que esta persona no lo tiene y muchas veces no lo merece, o que a veces merece lo que le está pasando. ujú. Es una similitud con una apelación, ya Sí, sea para quitarle el castigo o para darle un nuevo estatus, incluso de vida o, como me decías en la parte oriental, de fortuna. exacto. Aquí, en esta parte, o sea, en la parte más occidental, vemos que hay mucho intercambio de sufrimiento, de dolor, de lo que se alimentan estas entidades o estos campos externos. Y hay como un intercambio y mantienen a la persona en el mismo estado. Es decir, la mantienen en su carencia, en su dolor, para que se siga retroalimentando. En cambio, cuando hablamos de lo que serían los mantras o lo que serían las filosofías o religiones orientales, es distinto, porque ellos abren unos portales con sus vibraciones y estos portales entran sobre todo dragones o draconianos y ahí hay un intercambio que se materializa en lo material. Ellos dan una serie de energía y reciben a cambio cosas materiales. Lo veo materializado en fama, en dinero, en consecución de negocios. En cambio, en Occidente es distinto. Vamos un poco a esa joya que brilla como fama, dinero, algo material. Vamos a ir a profundidad. Quiero que sigas a alguien en Oriente que esté relacionándose con este flujo. Ya tiene la apertura, ya tiene la conexión, ya incluso tiene la disciplina que se requiere para conectar. ¿Cómo percibes que él obtiene realmente energéticamente toda la manifestación Sí, densa de lo que le hacen entrega, por así decirlo, de la materia? ¿Cómo lo percibes? sí, Platícame un poco. sí, veo un señor en Hong Kong. Este señor es un señor que practica una filosofía o una religión, entre comillas, donde se pide a los ancestros y donde se hacen rezos tocando La mala. algo de madera, está dando vueltas y a cada emisión de sonido que emite está abriendo campos, está dando su energía que él está tomando y a la vez está materializando cosas que pide. Lo está materializando y se va a evocar en lo material. Y a cambio él está dando su energía y también da ofrendas, ofrece cosas. Y una parte de los beneficios que obtiene lo ofrece a una comunidad. Entonces, ¿de dónde sale la energía para crear eso material que él está recibiendo?
esa energía, en base, él sale de su centro sexual, pasa a su campo mental, en su campo mental la intercambia con unos seres que parecen como unos dragones. Esos dragones con esta energía se la quedan y hacen sus cosas, o sea, sus actividades, se alimentan, la Ajá, reparten por aquí y pero por allá. eso, ¿qué hacen ahí? Ellos, entonces, antes de hacer cualquier cosa, ¿qué hacen en ese reciclaje? Ahí detalla, por favor, Miriam. Sí, en ese reciclaje, cuando el señor está haciendo su evocación con un sonido con un sonido que es como repetitivo, pero con un objetivo, estos dragones o estos draconianos, más bien, diría yo, em, Y so- draconianos. son como una mezcla, ¿eh? Pues estos dragones emergen, salen del éter, se juntan con su energía, toman la energía de este hombre, le dan una parte de beneficio en lo que él quiere, lo materializan en su campo, en lo que él quiere, cogen esta energía y se la llevan. Y veo que se la llevan fuera del planeta. Ujú. ¿Cuánto porcentaje le destinan al ser que aperturó por medio de la oración? Muy poco, un 5%, todo lo demás se lo llevan. Oye, y Es ese nada. 5%, vamos a ponerlo en objetos o, ¿cómo se representa en la vida del que estaba orando? Ese 5% a través de la energía sexual de su partner, yo veo este caso, Sí. de su compañera, que es una mujer, materializa cosas. Necesita la energía femenina para materializarlo. Es como si él llevara digamos, llevara algo y a través de la energía femenina sexual lo genera él. Ahora, ya se materializó. ¿Qué se Sí. materializó en ese caso específico? En este caso se materializó una tienda Ujú, de como de joyas, de bisutería que él quería. ujú. Muy bien. Vamos a dejar ahí ese escenario. Vamos ahora a abrir la parte de los escenarios delante de ti siempre, Miriam. Y esta es la parte oriental. Ahora busca a un representante de la parte occidental y dime en qué territorio lo ubicas, si es mujer u hombre. Una mujer, Ujú. ¿En qué país o en qué si quieres decirme la región, ¿no? Norte, centro o Sudamérica? está en Colombia. Ah, ok, Sudamérica, muy bien. Sí, Oriente, Colombia, muy bien, que es Sudamérica, ¿no? Lo vamos a dejar así, sí, Sudamérica. Vas a abrir otro escenario a tu derecha, sí. siempre delante de ti. Por favor, observa si alguien de Medio Oriente como algo más radical, por así decirlo. ¿En dónde lo observas? Una radicalidad extrema. Estoy viendo a una persona en Irán. Muy bien, Miriam. Dile, bueno, ahí observamos, solo observamos, no hay que interaccionar porque Sí, necesito que sea lo más fluido posible sin una connotación de creencias. Entonces, observa en Colombia cuál es el flujo de interacción. En Oriente ya vimos que es material. ¿Cómo es en Sudamérica? veo mucha devoción. Devoción es como a cambio de todo la oración, de toda la petición, de todo a él. Es como, em, es como devoción, es como para la familia, es como para, para que, para que hay carencia, pero a la misma vez es como si no hubiera carencia. Es como muy extraño.
¿Me Ujú. explico? Sí, es Com algo muy indefinido, por así decirlo. Es una energía que no se termina de materializar, sí, pero no, que es una necesidad, como un vacío. exacto, exacto. En lo material es como si la carencia, cuando falta, es como que estás más conforme. O sea, no se materializa. No obstante, se van creando puntos de carencia alrededor, en las personas de alrededor, y entonces hay como una afinidad que mantiene unidos Ujú. y se reza más. Entonces, en algún momento tú hablaste de que las postraciones generaban, mm, una, necesidad de repetirla, como se me fue la palabra, como Adicción, una sí, adicción. una adicción. ¿Esta es la adicción en la parte de Sudamérica? Concretamente, en esta señora que estoy viendo en Colombia y Ajá, en su alrededor, sí. sí. Y en la parte de Oriente, ¿observas que la adicción es por materializar el sueño, por así decirlo? Materializar y poder, 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 material. poder. Esa es la adicción. Ahora vamos a la parte de Irán. ¿Cómo se da el flujo? ¿Cuál es la retroalimentación que se crea a través de la oración? Control. Ujú. ¿De Veo a qué? este señor, veo a Ujú, este señor, que es un señor de Irán, de ujú, Teherán, y este señor está pidiendo y está invocando y está haciendo postraciones para controlar, para tener control, control sobre sí, control sobre los demás, control sobre... Es como control y veo mucha energía reptiliana. ujú. ¿Cómo percibes el territorio geográfico en Norteamérica? Uy, en Norteamérica veo mm, distintas, los tres aspectos, lo que sería la energía mental, sexual y emocional, muy mezclados. ¿Es fusión, por así decirlo? Muy Hay una ujú, fusión y veo que están como es muy mezclado y se interaccionan las tres. Depende de las zonas donde vas, o sea, estoy viendo por arriba, hay más emocional, o sea, hay más del campo emocional, hay más sexual, hay lugares donde hay mucha de la parte de Asia. ujú, Luego veo muchas personas que tienen las tres mezcladas ujú, porque han adquirido religiones o filosofías o prácticas de distintos lugares y tienen una confusión importante. ujú, Están parasitados por todas partes. ujú. Y ahora quiero que observes en dónde está el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo percibes este flujo en este momento de oración con rezo, pero Um, independiente del conflicto? Solo cómo se está, solo observa el flujo. bueno, en este lugar observo dos aspectos. Ujú, Rusia también está involucrada. Entonces, observo la misma dinámica que en Asia mm, por parte de lo que sería la energía que recibo de Rusia, ujú. O ¿vale? sea, quiere manifestar una materialización de bienes o recursos. Exacto, veo el conflicto centrado en bienes y recursos para ellos, ¿eh? Sí, sí, claro. Y luego veo la población o lo que sería la parte energética que me llega de Ucrania y lo veo muy relacionado con lo que hablábamos de los rezos y las oraciones a nivel emocional. Muy bien. Entonces,
En estos 3 escenarios vamos a quitar solo las fusiones, porque quería entender por qué otros territorios no se perciben tan marcados, Mm, y entender por qué hay una fusión. Ahora, entre el rezo y la oración, en estos 3 escenarios, ¿cuáles observas actualmente que tienen mayor potencia? ¿Rezo u oración? Vamos con Oriente. uf, rezo, En Sudamérica, oración, en Irán o en esta zona. rezo. Ujú. Ahora, este rezo que va más a la manifestación, ¿qué percibes que tiene que ver con una cocreación como la Tierra? Este rezo abre portales a los campos, digamos, que mueven, mm, que mueven un poco la energía de lo que sería un poco bélica, la energía bélica, y veo que son draconianos quien los mueven. ¿Draconianos? Ujú, Sí, draconianos, ujú. sí. ¿Y la parte de la oración la sigues viendo cómo? La parte de la oración, curiosamente, lo veo como más, em, como estos insectoides, Ujú, más insectoide. Hay distintas, hay, se mezclan, pero veo que predomina el insectoide y un poco ujú. reptiloide. Es como una hibridación de reptil con insectoide. Ujú. Sí, Ajá. sí, En porque veo, sobre todo en la cultura judeocristiana, o sea, en todo los rituales, veo mucho insectoide. Ujú. Mm, Entonces, Miriam, eh, ahora sí vamos a mm, pedirle a un representante de Oriente, de Sudamérica y de Irán si desea interactuar y dime quién decide realizar esta observación y esta sí, interacción. sí. Está el señor de Teherán, el señor que he visto antes, Sí, muy bien. de Teherán, está la señora de Colombia Ajá, y está el señor que vive en Hong Kong. el señor también. Observa si ellos tienen interferencia directa, independiente a su relación con la oración y el rezo. Sí, Todos, ok. todos. ¿Y ellos son conscientes de su interferencia? La señora no. Ujú. ¿Ella cómo lo percibe? Ella percibe que energéticamente viene de una situación de drama, se identifica mucho con el drama y en algún lugar es lo que conoce y es lo que en algún lugar le gusta. ¿Es con lo que se siente parte de su creación? Sí, Ujú, ella no percibe, ella cuando ve gente feliz o gente que no está en el drama, siente que no, que son unos egoístas. ujú. Lo percibe así ella, por, Sí, por, sí, por lo que ella tiene. sí. Y entonces replica el drama a través de su creación. Todo, replica el Ujú, drama en todo. claro. Em, entonces, energéticamente, ¿ella cómo lo percibe? ¿Como una deidad? ¿Cómo lo percibe a su interferencia? Hombre, lo percibe como Jesús. Jesús, ajá. Y en Oriente, el Señor, él sí es consciente de su interferencia, pero ¿cómo lo percibe? El señor de Hong Kong
lo percibe, habla directamente con dragones. okey, O sea, los percibe, como son, con dragones y con ancestros. Pero sus ancestros son dragones, en realidad, la interferencia que él claro. tiene. Y, por ejemplo, la parte de la señora sudamericana, em, ¿tiene diálogo o solo lo ve allá en las alturas o lejano o externo? Tiene tiene diálogo interno. Es Diálogo. decir, ella habla y le responden, y ella siente que le responden. ¿Y qué es su interferencia? ¿Qué ADN percibes? Insectoide. Muy bien. Y en el señor de Terán, él también es consciente de su interferencia. ¿Dialoga y qué ADN percibes? Reptiloide. ¿Él tiene diálogo o también o lo ve afuera o Él tiene diálogo, pero cree que es el mismo que se contesta. okey, Cree que él mismo tiene la respuesta y la la pregunta y la respuesta. muy bien. O sea, él emana la energía y él mismo la recibe, pero creyendo que es el mismo. ¿Es como un alter ego? Es como un alter ego, Ajá. exacto. Es para explicar un poquito el alter ego, es un yo superior, ¿no? Es Un como un yo superior, y un como es un tipo de 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 creencia o de manera de evocar que está todo bajo control, no da espacio a nada, o sea, está todo bajo control, porque, la finalidad es el control, es controlar. pero es lo que él cree, ¿no? O sea, él está bajo control, pero es un control E totalmente interferido, por así decirlo. exacto, pero él piensa que no, él tiene la respuesta y la pregunta, y se lo dice su maestro. Su yo superior, ajá, su maestro. Sí, Se percibe como maestro. ujú, Ahora, quiero que busques, vamos a poner un cuarto escenario, mm, el la New Age. ¿Dónde mm. lo percibes como existe o no? ¿O es fusión? No, sí que lo percibo. Lo percibo a nivel geográfico, donde percibo mucho, bueno, grupos importantes en México Ujú, y en Estados Unidos. ujú. Muy bien. Porque aquí entrarían como otras disciplinas que traen combinaciones que no son deidades, ¿o cómo lo percibes? Hablando de interferencias, veo las mismas, pueden ser draconianos, pueden ser reptiloides, pueden ser humanoides, pueden ser, seres que dicen que son galácticos y en verdad son reptiles. Ajá, Es lo mismo, es que es lo mismo. sí, sí. Muy bien, pero quería poner este nuevo punto, que a veces se cree que es una vibración totalmente diferente, pero al estar en un mecanismo de oración y de rezo, quiero observar cómo se percibe la energía. Igual. Ujú. Am, ¿Puedes, por favor, contactar con alguien que haya es que no sé cómo lo percibes en ambiente energético, si por chamanismo, por ¿cómo lo percibes? Lo percibo como contactos con extraterrestres, como contactos con ángeles, pero con ángeles como que un poco como ¿Ángeles galácticos? ángeles galácticos, es que me hace gracia porque Vamos justo a tomar a los que contactan con ovnis. exacto, ¿Puedes, sí. por favor, decirme a alguien que esté dispuesto a hacer una interacción
a través de su experiencia de contacto con ovnis. Y Sí, dime si es hombre, mujer o es un chico, es un hombre que está en Oregón, okey. en Estados Unidos. Y él ha tenido ya contacto con estas Sí, energías. Muy bien. sí. De hecho, los va buscando, Claro, claro, es parte los de persigue. Mm. él, porque ahora es al revés, él tiene el control, ¿no? De saber dónde están y dónde se materializan. Pregunto, ¿él ha obtenido contacto directo con ellos? Porque es algo que también promueve, ¿no? Que ellos ya han tenido Sí, contacto. él lo deseó tanto que, que ha tenido contacto con ellos. ¿Él ha sido abducido? No, abducido, llevado fuera de su lugar, no, pero visitado en su Ah, casa, muy sí. bien. Y esa Abducido, visita, mm, él realmente pudo, digamos, así como se realiza en ambiente hipnótico, descifrar su ADN o solo le mandaron una holografía. no, mandaron una oleografía de humanoides rubios con el pelo por aquí. Muy bien. Entonces, él también está dispuesto, ¿no? A la interacción. Ahora, por la manera, todos pueden verse entre sí, porque todos tienen una creencia y una cultura. No tienen que interactuar, solo pueden observar. Dime, Sí. en la parte de Oriente, si él desea observar, ¿qué pasaría si él no tiene un intermediario a través del rezo y a través de la oración? Dice que es imposible. Bueno, eso es una creencia, Mm. que la quite si desea y que vea si existe una posibilidad, a lo mejor es una solo. Exi Lo va a probar, pero no no, no, está muy convencido, ¿eh? no tiene que conven aquí nadie lo va a convencer. Ahora tú, Miriam, dime, ¿qué observas? ¿Existe posibilidades? Cuando cuando de alguna forma él se lo plantea Ajá, voluntariamente, no le gusta. okey. ¿Por qué? ¿Qué se mueve en el sistema del mecanismo de la oración y del rezo? ¿Qué se mueve para que él se sienta incómodo? Se siente hacen que se sienta pequeño, insignificante y no capaz, sin estos draconianos. Claro. Es una, dependencia y codependencia. Sí, Y se activa esto cuando quita la oración y y la el rezo, ¿no? sí, Ahora observa, Miriam, si existe alguien en este punto que sí haya generado todo, digamos, una tienda propia sin esta necesidad de orar y de pedir y de rezar, ¿existe? sí, existe. ¿Y cómo se percibe el ser de Hong Kong cuando lo observa, cuando lo ve? Muéstraselo. Uf, piensa cuánto trabajo. O sea, asocia a que es más fácil obtenerla a través de las entidades. Correcto. Ah, muy bien. Ahora vamos al escenario sudamericano. Mm, ¿Cómo sí. percibe, que ya me dijiste un poquito, la vida sin el drama y cómo percibe si realmente ella lo quitara de su vida?
Lo primero que le viene es, si yo dejara de estar en el drama, todo mi círculo social alrededor desaparecería y me quedaría sola, Mm. ¿Y porque esto está esto es sí, real? ¿Esto pasaría así? no, esto Mm, ella lo imagina, ajá, pero, ¿puede ver ese escenario en el que no es así? le cuesta, siente que no es merecedora de una vida sin Claro, drama. claro. Entonces, el mecanismo de adicción o el mecanismo de dependencia es a través de hacerla sentir que no es capaz nuevamente. Correcto, sí, Ujú, se alimentan de eso. claro. Ahora vamos a lo de Terán. ¿Cómo percibes aquí esta misma interacción? Uy, él se pone no le gusta, piensa que todo tiene que estar bajo control y que el modo de controlarlo es a través del alter ego o del yo superior este, Ujú. que no, que qué locura, que qué estamos diciendo, Ah, vamos. eso es muy interesante. Eso es muy, muy, muy interesante. Observa ahí, Miriam, si existe un miedo a esa locura. Totalmente. Es la pérdida de control, la pérdida de sentir que estás controlando y en verdad estás totalmente controlado. Es que la entidad está tan fusionada con él que, o con el concepto que, que es impensable. Se pone muy nervioso. ¿Existe en este ambiente alguien en el egregor y la forma del grupo, ¿no? Que ya lo vimos en todo el protocolo. Si tiene realmente un dictamen de locura como tal, ¿lo observas? Sí, también. Ajá. Y este, eh, diagnóstico, por así decir, bueno, como lo manejan los médicos, el Sí. diagnóstico de locura tiene que ver con que este ser no está realizando oraciones ni peticiones como debería de ser para controlar su ser, su mente. Totalmente. Es una persona que está libre y va haciendo su vida y todos piensan, qué horror, está loco. Qué locura, ¿no? Sí, lo ven como una persona marginal y en realidad es una persona feliz. Es un señor también, está feliz. ¿Y qué percibes cuando él está tan plenamente feliz con su parte energética? Pues que está feliz y no lo entienden. Piensan que está fuera que es como un hereje, que está fuera Ujú. de los mandatos, que no sigue las normas de Dios, entre comillas. Ajá. Y puede observar esta persona ta tan radical y con su control tan firme, si realmente es castigado por una deidad, el loco, bueno, al que él ve como loco y como hereje, ¿realmente lo está hay un castigo? Piensa que está loco y ese es el castigo, estar fuera de la Ujú, sociedad y estar fuera de la protección y del control de Dios, ujú, que está loco, que no hará nada en su vida, que es un desastre. ujú. La persona de Terán realmente, si haces una visualización a través de él, o sea, que él la realice, él realmente en algún punto va a obtener una satisfacción de este control que está tan obsesionado en recrear. Dice que sí, ¿En qué punto? ¿En dónde? en pertenecer y en honrar a su padre, Correcto. Y esto a él lo satisface, es su experiencia de satisfacción. totalmente. Correcto. Y es totalmente respetable. Muy bien. Ahora vamos a ver al chico de los ovnis. Sí. Él, ¿cómo se percibe en este flujo de interacción?
Él considera que ha encontrado el verdadero sentido de la vida, que somos creaciones de estos ovnis y que nos van a salvar. Y Aunque esté interferido, sí, sí, sí. Él no sabe que está interferido, ¿eh? y puede observarlo, puede observar realmente a lo que se ha conectado en este flujo de oración y de petición. Sí, pero dice que le parece muy bien, que son los hermanos de las estrellas, Ajá, y hasta puede, Astar Shedam o algo así, ¿eh? ajá, ajá, claro. Pero él, por ejemplo, como son los hermanos de las estrellas, puede visualizar qué pasaría si él lo hiciera directamente esta conexión hacia él, o tampoco puede visualizar. No puede, Tiene el mismo mecanismo de, eh, es un mecanismo de pérdida y ganancia, ¿no? De correcto. dependencia de sí sufro, pero es mayor el beneficio que la pérdida, entre comillas, así lo perciben todos ellos. Sí, es como que ellos por sí mismos no son nada, sino es con algo superior o externo a lo que les guíe, les ayude, como una esperanza. Y Ujú, en realidad él es ateo, entre comillas, pero ha encontrado esto como punto de referencia y viene a claro, ser absolutamente lo mismo. ujú. Muy bien, Miriam, pues llevamos bastante tiempo ya en ambiente hipnótico. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás a este punto? Muy bien, Podemos seguir tirando un poquito de los hilos, algunos para cerrar, porque hay demasiada sí, información. sí, Vas a desconectar de todos los escenarios. Les agradecemos. Cada quien se queda con su información. Se queda toda la información en ambiente energético para que quien quiera realizar su propia investigación, ahí está. Desconecta de ahí. Existe una potencialidad en el cuerpo físico real ante la energía. ¿Lo percibes así? si existe una potencialidad en el cuerpo real, En el cuerpo físico, sí, porque por algo existen tantos condicionamientos, tanto físicos de las manos, de las posiciones, para la parte energética de todas las entidades. O sea, en todos los en todos los escenarios, en la investigación salió que las rodillas, que la cabeza, que las manos. ¿Por qué, Miriam? porque, porque es una forma de simbología que también abre portales, abre o cierra, y es una simbología que se ha creado como si fuera un egregor. A medida de repetirla, de irla repitiendo, da como unos códigos. Y Ujú, esos códigos son los que se expanden como un egregor, que las ujú. personas van creando y van retroalimentando. Pero ahora quiero que observes cómo podría ser esto sin conectar a un egregor. ¿Qué percibes? Bueno, sería la persona en sí misma, sin estar conectada a nada, ¿te refieres? Sí, sin tener interferencia, creando un ambiente sin contaminarse y sin contaminar, o sea, sin crear un flujo de dependencia. Sería, y de hecho puede ser como un lenguaje sin palabras. Es decir, entre las personas se pueden transmitir sensaciones, sentimientos energéticos a través del movimiento y sin interferencia, sin abrir ni cerrar ningún campo para los demás,
nos podríamos comunicar desde ahí, un poco como los bailes balineses, cuando hacen que cada movimiento significa algo, pues podría ser así. pero sin darle una connotación de un lenguaje específico para todos, ¿o sí? Nos podríamos comunicar así entre Ujú, nosotros, nos mm, podríamos hacer entender, ujú, porque veríamos la energía. ujú. Ahora, ¿qué percibes cuando esta forma, porque es una de tantas que puede crear o que puede existir o que se puede dar, con los campos energéticos dentro de este ser que no apertura portales fuera de sí? ¿Sí se aperturan sus campos y se cierran? ¿Se siguen abriendo y cerrando o no? ¿Qué percibes? Él lo decide, la persona lo decide, Ujú, porque tiene plena conciencia en lo que está haciendo, no está siguiendo un dogma establecido. ujú, Hago así porque, bueno, porque hacen así. No, él pone plena conciencia en lo que está haciendo y es para ujú, sí, ujú. para su En- propia energía. entonces, ¿por qué tanto interés de las entidades en crear estas formas físicas, vocales y de repetición, pero que no, digamos que la información no está abierta al humano? Ellos lo toman así como dogmas de fe. ¿Por qué, Miriam? Porque las entidades han ido creando unos códigos que los van implantando en el subconsciente colectivo y en el subconsciente individual, y automáticamente esos códigos, como se van repitiendo, les dan un acceso directo. Ujú. Han Es creado un como, código. como el código de la puerta, ¿no? Que lo marcas en automático y pum, se abre. Ni siquiera te cuestionas la secuencia o hasta que Exacto, lo, lo, lo decodificas y ya no sirve y ya no entras y ya es algo que te llama la atención. correcto. Muy bien. Pues con esta parte, Miriam, lo vamos a dejar. Creo que, bueno, espero que la parte de investigations abra un protocolo número 2 porque es sumamente interesante como cada semana. ¿Algo más, Miriam, que desees aportar en este ambiente que te llame la atención antes de cerrar? Muy interesante. Nada más. Muy bien, gracias. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver sin residuos, sin contratos, sin convenios implícitos o tácitos, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu respiración, totalmente libre, plena, autónoma, eliminando cualquier rastro de información que se haya generado o copiado de tu ADN. 3, 2, te sientes completamente proyectada en tu cuerpo físico, tu esencia al 100% o al 1000, y vas a ir ahora sí ecualizando y modulando todos tus sistemas energético, físico, emocional, tu campo sexual, tu campo mental, para una óptima presencia. Uno, abre tus ojos. Hola, ¿cómo Hola estás? Lili, ¿Cómo te sientes? muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Interesante. Mucha información. Sí. Miriam, quiero agradecerte tu participación. Quiero agradecerles a través de ti, a través de todos los que nos ven, si nos regalan su comentario respetuoso, armónico y en algún punto si requieren hacernos una un comentario de una mejora o un hincapié o un pie a una nota al pie de página, se los vamos a agradecer. No sin antes
esperando que la siguiente semana esté nuevamente aquí viéndonos y esperando un nuevo protocolo y un nuevo ciclo. ¿Lista? Nos despedimos, Miriam. Vámonos a Gracias. descansar. Gracias a ustedes, gracias de verdad. Muchas gracias. Te mando un abrazo, un beso y un saludo, igual que a todos ustedes. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres
estas inteligencias pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych.
hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy.
Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Eh, Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.